Pues aquí seguimos en los Cines Paz, hablando con algunos de los finalistas a estos premios de la 7ª edición de los premios Atrai. En esta ocasión tenemos a Eva Garcés, que es la finalista en la categoría de mejor subtitulación de obra estrenada en cine por su trabajo en los archivos del Pentágono. ¿Qué supone para ti esta nominación a los premios? Pues supone un reconocimiento al duro trabajo que hacemos como traductor. Es un trabajo muy solitario, siempre en casa. Entregamos un trabajo y lo enlazamos con otro, entonces es un trabajo muy duro, muy solitario, y que te reconozcan así tu labor es un orgullo. ¿Y qué recuerdas del proceso de documentación de este trabajo en concreto para prepararlo? Justamente es la película, con la única película de toda mi carrera, y llevo casi 1500 películas traducidas, en las que he intercambiado más de 200 emails con la supervisora de las películas de Spielberg. Fue un trabajo súper duro, cada palabra estaba estudiada al detalle para que los actores hablaran conforme a su estatus político, social, su edad. Fue muy, muy difícil. ¿Te dan algún consejo ellos? Había que cuidar mucho eso, sobre todo que cada personaje hablara conforme a su situación política, social, su edad, la época. Eso estaba muy muy cuidado, y luego que había una terminología militar y periodística de esos años muy complicada de resolver. Comentabas que has traducido más de 1500 películas. ¿Hay alguna con la que te quedes especialmente o que recuerdes? Es difícil porque con tantas películas, pero alguna que recuerdes con cariño. Siempre le digo Sweeney Todd, porque fue toda cantada y rimada, entonces fue de principio a fin. Estar todo el día, me acostaba a las 3 de la mañana con los cascos y seguía en mis sueños oyendo las canciones para conseguir rimas y que el significado fuera el mismo, siempre y cuando se rimara y se respetara la musicalidad de la obra. Y fue muy bonito, un reto. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos y mucha suerte en los premios. Gracias.